Y bueno, Millonarios gana, gusta y golea en Manizales, le gana 4-1 a Once Caldas, verdaderamente un triunfo muy necesitado, pero sobre todo muy correcto. La verdad que el equipo de Millonarios jugó excelentemente bien en Manizales, una plaza bastante complicada, sabiendo sobre todo que Once Caldas viene siendo de más o menos los tres o cuatro mejores equipos del campeonato. Si no iba puntero, iba segundo o tercero. Verdaderamente que Once Caldas ha hecho una buena campaña de la mano del Arriero Herrera. Pero llega a Millonarios y le corta una racha importante a Once Caldas y claramente le gana en Manizales, una plaza bastante complicada, sobre todo sabiendo en el contexto en el que estaba Once Caldas y también el contexto más o menos donde llegaba Millos, donde su último partido de visitante y de hecho los últimos partidos de visitante no había dejado tan buenas sensaciones. Sin embargo, finalmente encuentra claramente la victoria en una plaza complicada de visitante y pues claramente es una victoria que ya lo mete de lleno en verdaderamente la conversación por la clasificación a lo que vendría a ser los playoffs de octavos. Bueno, sí, los playoffs de cuartos en teoría sería, pero me hago entender, ¿no? Pero pues bueno, finalmente entra de lleno en los 8, aunque claramente también sabiendo que casi que todos los equipos detrás de Millonarios tienen uno o dos partidos menos. Recordemos que Millonarios está al día en el calendario, mientras que casi que todos los equipos, por no decir que todos los equipos, a excepción también de Once Caldas, vienen con el calendario atrasado, vienen con uno o dos partidos menos que Millonarios, claramente sabiendo que hasta ahorita arranca la fecha 13. Pero pues bueno, a fin de cuentas es una victoria necesitada que ya le empieza a meter presión a los equipos que vienen atrás, que ya está empezando a generar el trancón y finalmente también sabiendo que ya se está generando el corte de los puntos, sabiendo por ejemplo que el puesto 9 si no estoy mal es Junior que tiene 19 y ya hay un salto de 3 puntos al siguiente que es Deportivo Cali con 16 a que es el décimo justamente. Entonces ya se empieza a hacer como ese marcaje, a hacer como digamos la división de los equipos que van a estar en la pelea por los 8 de las últimas fechas y verdaderamente los que ya se están quedando muy rezagados y que probablemente seguramente intenten buscar mejor suerte en el segundo semestre o que de plano directamente, cada caso sería Santa Fe o Junior, que busquen intento de salvación en la Copa Libertadores. Pero pues bueno, yéndonos ya más a Millonarios, el partido arrancaba con claramente el dominio un poco más de Once Caldas, intentaba sobre todo con remates de media distancia, sobre todo con Jeffrey Zapata, intentaban encontrar la forma de llegar al arco de Millonarios, muchos remates de media distancia verdaderamente, y muchos de ellos con bastante peligrosidad, uno que se va por el lado del palo, otro que ya tiene que atajar Novoa, verdaderamente que remates que empezaban a complicar a Millonarios, sin embargo Millonarios luego empezó también a crecer en el fútbol. Y pues claramente también tenemos que hablar de esa jugada que se come Beckham David Castro debajo del arco sin arquero, verdaderamente con el arquero vencido, increíble lo que se come Beckham David Castro. Creo que no se tuvo confianza en pegarle por la derecha sabiendo que Beckham es zurdo, entonces claramente le intentó ahí pegar de zurda, pero la manda siquiera por fuera del primer palo, es que ni siquiera el segundo palo pasó, la mandó por fuera del primer palo, no se tuvo confianza con la derecha, es lo que pienso yo, intentó pegarle con la zurda y pues claramente la terminó mandando por fuera, ¿no? Realmente también se le termina descachando a Rodrigo Contreras, pero la verdad es que quien llega mucho más cómodo al segundo palo la Beckham David Castro y se terminaba comiendo una jugada clara, eso es más o menos minuto 20, minuto 25. Estamos hablando de que desde ahí Millonarios se pudo haber puesto en ventaja. Una jugada que yo creo que aquí se puede comer y a fin de cuentas Millonarios ganó 4-1. Pero yo creo que en el torneo internacional no sé hasta qué punto pueda salir caro. Pero pues bueno, dentro de todo son cosas que habrá que corregir. Pero de todas maneras claramente tenemos que hablar que Beckham Castro claramente metió un gol. Sin embargo, antes de eso llega como el minuto del 30 al 45. Que con todo respeto, la verdad, era lo único interesante de ese partido era verdaderamente escuchar a hablar a Carlos Antonio Vélez y todas las mamadas que decía verdaderamente. Yo creo que ese minuto del 30 al 45 fue el momento genial que tuvo Carlos Antonio Vélez para decir todo lo que quiso, promocionar su cápsula número 100, verdaderamente que ahí se planchó un poco el partido, no hubo tantas emociones, hasta que pues claramente llega casi el final del primer tiempo, ya en minutos de adición, está a punto de cerrarse el primer tiempo, cuando llega un pase filtrado por parte de Rodrigo Ureña, que le termina llegando a Beckham David Castro, que esta vez sí está bien perfilado y afortunadamente elude al central Castaño de Once Caldas y termina sacando un zapatazo, un golazo completamente al ángulo. La verdad que muy buen gol. Y finalmente yo creo que un momento muy bisagra del partido, sobre todo sabiendo
que estamos al final del primer tiempo, ¿no? Y finalmente sabíamos que Millonarios se iba a ir al descanso yendo ganando, justamente lo que iba a descuadrar mucho Once Caldas. Yo creo que imagino que el arriero estaba pensando de que, bueno, en el primer tiempo se va 0-0, en el segundo tiempo puedo recomponer y ya finalmente puedo ir ganando, pero pues claramente ese gol le rompe todo el planteamiento al arriero Herrera para el entretiempo. Claramente se iba a tener que salir a buscar el empate. Justamente eso, el hecho de que Once Caldas tuviera que salir a buscar el empate fue lo que le dio muchos más espacios a Millonarios, cosa que más o menos 10 o 15 minutos habiendo arrancado el segundo tiempo fuera que Millonarios se encontrara el segundo gol. Claramente, si bien en esos 15 minutos dominó Once Caldas, claramente Millonarios ya empezaba a avisarle con los contraataques. Y finalmente en un córner, en un tiro de esquina que termina luego rechazando, le vuelve a caer a Sebastián Valencia, el ejecutor del córner, quien le mete un pase atrás a quien más, sino a David McAllister Silva, que termina pidiendo un zapatazo a colocar y pues claramente no llega el arquero Parra de Once Caldas y 2-0. Verdaderamente que es muy rescatable sobre todo lo que hace David McAllister Silva, que si bien se fue expulsado claramente contra Boyacá Chicó, yo creo que una responsabilidad muy grande de McAllister Silva. Sin embargo, aún así creo que es pieza clave de este equipo y lo ha demostrado. Verdaderamente ha demostrado ser más importante que otros jugadores que siguen estando en la plantilla, que no lo merecerían seguir estando en la plantilla, mientras que David McAllister Silva, con ya casi 40 años, sigue marcando, sigue gritando goles para Millonarios y sigue siendo bastante decisivo para el equipo. Claramente luego después lo terminaron sacando, pues imagino que ya por temas de condiciones físicas. Recordemos que McAllister justamente a diciembre de este año termina cumpliendo 40 años, ya casi que la condición física no le da para terminar un partido completo. Rara vez yo creo que será las veces continuas que veremos a McAllister Silva terminar los 90 minutos, si es que llega a completar los 90 minutos en algún partido. Yo imagino que McAllister está o para jugar 60 minutos desde el arranque o luego para entrar como revulsivo. Aunque bueno, el revulsivo más es Carlos Darwin Quintero, que ha demostrado ser mucho mejor suplente verdaderamente antes que titular. Justamente pues recordemos que David McAllister Silva vuelve a la titularidad por bajos niveles de Carlos Darwin Quintero. Y justamente creo que el cambio de que David McAllister Silva sea el titular y que Carlos Darwin entre más como revulsivo ya para el segundo tiempo, para cuando los equipos estén cansados, ha funcionado mucho más. Gran lectura ahí de Fabián Bustos de la plantilla verdaderamente. De ahí fueron pasando los minutos y llega justamente un tiro libre ahí a la media luna del área de Millonarios. Y te soy honesto, en ese tiro libre, la verdad que si bien claramente es un golazo de Dairo Moreno, siento que hasta cierto punto no hay cierta parte de complicidad por Diego Noboa. ¿Por qué lo digo y por qué razón? Primero porque se mete por su palo, empecemos por ahí. Pero segundo porque yo desde que veía parado a Diego Noboa, lo veía, si bien lo veía claramente parado hacia el primer palo del arquero, verdaderamente lo veía un poco más centralizado que otros, que como se paran otros arqueros. Creo que justamente se paró un poco más centralizado y de hecho al momento de la ejecución del tiro de Dairo Moreno se centraliza todavía más, queda casi que en el centro del arco Diego Noboa y claramente termina regalando el palo. Luego intenta recomponer, pero pues ya ni siquiera alcanzaba, ya ni el manotazo podía mandar, ni para la foto quedó. Entonces justamente yo creo que, y si bien Diego Noboa le terminó reclamando a la barrera de Millonarios, creo que el error un poco más también puede llegar a ser de él. El hecho de que justamente en el tiro se intente centralizar el arco para luego intentar volver y ya no llegar, creo que también le termina pasando factura y claramente es complicidad para el golazo de Dairo Moreno. Ahora bien, también vamos a decirlo, la ejecución de Dairo es espectacular, entra en toda la malla exterior del arco de Diego Noboa, la verdad que es un golazo. Claramente hay que decirlo, qué buen gol de Dairo Moreno, otro que también ya tiene sus años y sigue siendo excelentemente decisivo, inclusive todavía siendo casi que goleador de las ligas. Verdaderamente que lo de Dairo Moreno es espectacular, sigue rindiendo con ya más de 35, 36 años que tiene. Verdaderamente que lo de Dairo Moreno también es de rescatar un montón. Sin embargo, yo creo que ese gol hasta cierto punto también, como lo dijo Carlos Antonio Vélez, que ahí sí creo que más o menos algo de razón tiene, y es que el gol lo que le permitió a Millonarios es que Once Caldas nuevamente volviera a atacarlo con la misma intensidad buscando el empate, lo que justamente le dio muchos espacios a Millonarios, que dentro de todo, después de una pelota que recupera Edgar Elizalde, si bien había falta previa por parte de un jugador de Millonarios a un jugador de Once Caldas, el árbitro da norma de ventaja y al momento de que Millonarios recupera la pelota se genera otra jugada, por lo tanto no se puede contar como falta previa. Justamente la termina recuperando Edgar Elizalde, que la termina reconectando con Carlos Sarabia, le devuelve, hacen la pared, de Edgar Elizalde sigue hasta la mitad de la cancha, le mete un pase filtrado exquisito a Rodrigo Contreras,
que lo único que tuvo que hacer es definir por encima, bueno, más o menos por encima, entre medio del arquero, y 3-1. Verdaderamente yo creo que ese gol de Dairo Moreno lo que le permitió a Millonarios es volver a tener los espacios que antes mismamente le estaba dando Once Caldas, por el hecho de que justamente se fue muy al ataque para intentar buscar el empate. Y recordemos que justamente en ese lapso de tiempo tuvo que haber entrado Patiño, creo que también entró Michael Barrios. O sea, claramente los cambios del arriero fueron un poco más ofensivos, claramente yendo y buscando claramente el gol del empate para luego también ir a buscar una hipotética victoria, claramente la remontada. Sin embargo, no le termina saliendo al arriero. Justamente creo que esos cambios ofensivos que terminaron beneficiando más fue a Millonarios, que nuevamente volvió a encontrar los espacios. Y claramente Millonarios al juego directo ha demostrado en los últimos años. Eso no viene desde este semestre ni el semestre pasado, viene más o menos desde el 2023, donde Millonarios tuvo que aprender a jugar al juego directo y lo ha hecho de manera verdaderamente que perfecta. Puede que no llegue tantas veces, porque inclusive hoy creo que nuevamente volvemos a lo mismo que pasó creo que en Medellín. Justamente que Atlético Nacional tuvo como el 70% de la posición y Millonarios 30%. Hoy creo que pasa más o menos lo mismo, pero justamente vuelve a pasar también lo mismo que le hizo Millonarios a Atlético Nacional. En poquitas jugadas verdaderamente complicó mucho al equipo de Manizales, claramente. Y pues bueno, también es gratificante saber que Millonarios no depende de la pelota, no depende de tener la posesión y las posiciones largas para justamente generar goles. Creo que eso es una de las más grandes cosas que se puede rescatar de este equipo, sabiendo que justamente, por ejemplo, en Copa Suramericana contra Sao Paulo, creo que justamente Sao Paulo le va a salir a jugar exactamente así. Creo que si Millonarios aprende a perfeccionar este estilo de juego, aunque bueno, casi que perfeccionado ya está, la verdad que creo que le puede ir bastante bien en Copa Suramericana, verdaderamente. Claramente también tiene que aprender mucho a jugar también con la posición del balón, sabiendo que muchos equipos se le van a encerrar atrás. Claramente, por ejemplo, Cúcuta más o menos también como medio se le un poco vino atrás a Millonarios en el Campín, así tiene que jugar un poco Millonarios. Pero pues bueno, eso ya es tema para otro video. De resto ya pues Once Caldas intentó atacar, pero no le terminó saliendo y llega justamente la jugada del último gol, donde también el arquero Parra tiene bastante complicidad. Nuevamente un centro de Rodrigo Ureña, quien termina cabeceando justamente Andrés Ginás y termina siendo gol de Millonarios. Verdaderamente que ahí también hay parte de complicidad de Parra. Y nuevamente, si te das también cuenta lo mismo, el segundo y el cuarto gol llegan de tiros de esquina. Justamente llegan después de unas jugadas preparadas por parte de Millonarios en tiros de esquina, aunque bueno, la primera es más como un rechace ahí que no terminó de completar Jeffrey Zapata, que justamente dejó ahí a Sebastián Valencia medio solo. La otra sí es un poco más jugada como preparada, termina siendo un rechace, se la termina nuevamente pasando a Rodrigo, quien vuelve a centrar y pues claramente ahí es más pelota del arquero. Creo que es un poco también por parte mucha complicidad del arquero Parra, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer ahí? Cabezazo de Andrés Ginás y gol de Millonarios. Y ya de ahí Once Caldas intentó hacer algo más. También hubo otro tiro libre de Dairo, pero ese ya no tuvo mayor peligro para el arco de Millonarios. Y ya de ahí terminando el partido. Verdaderamente una derrota bastante estrepitosa para el equipo del Manizales y pues claramente una victoria lúgubre para Millonarios, que finalmente se mete, si no estoy mal en este momento, se establece quinto, claramente a falta de que muchos equipos atrás terminen de cumplir sus partidos, pero verdaderamente creo que ya les empieza a meter una presión constante y una presión importante, que justamente, por ejemplo, yo creo que se pudo haber aplicado desde la victoria contra Boyacá Chico, pero desafortunadamente ese partido se terminó perdiendo, verdaderamente, porque Millonarios en ese encuentro no jugó absolutamente nada. Mientras que justamente, inclusive perdiendo ese partido, Millonarios ya le viene presionando una presión bastante fuerte a los equipos de atrás, inclusive a los equipos de arriba. Recordemos que justamente creo que al momento de estar grabando este video, creo que Inter de Bogotá acaba de perder contra Atlético Nacional, o estaba perdiendo, algo así. Entonces justamente Inter de Bogotá ya también justamente empieza a ser alcanzado por Millonarios. Entonces verdaderamente que ya ahí verdaderamente se empieza a generar el corte y pues bueno, ojalá Millonarios termine clasificando. Claramente que pues quedan algunos partidos difíciles, quedan América en el Pascual, queda Independiente Santa Fe, queda también Tolima, que también viene en un buen momento, así que claramente quedan esos tres partidos y claramente sumando que Millonarios va a tener un poco el desgaste del torneo internacional, sabiendo que mínimo va a tener que jugar creo que 2 partidos más o menos de la fase de grupos de Copa Suramericana en lo que termina el todos contra todos de la liga. Afortunadamente para Millonarios, la Copa Suramericana no le va a generar tanto desgaste, sabiendo que en este caso no va a tener que jugar cuadrangulares, sino que si llega a clasificar tendría que jugar simplemente los playoffs.
Entonces claramente eso le simplifica mucho las cosas a Millonarios y no le genera tanto sobrecarga de partidos justamente al cierre del grupo, que es donde más va a necesitar fuerzas Millonarios, sabiendo que son 2 partidos de visitante y uno es el Morumbí. Entonces pues nada, creo que justamente es una victoria bastante importante. Si ya nos vamos al 1-por-1, Diego Noboa verdaderamente que más lo exigieron en el primer tiempo, y de hecho ni siquiera, porque casi que todos los remates de larga distancia que generaron peligro en Once Caldas terminaron más yéndose por fuera que él terminó atajando. ¿Tiene algo de complicidad en el gol? Para mí sí, la verdad que para mí personalmente tiene algo de complicidad en el gol. Sin embargo, no vamos a matar a Diego Noboa por una jugada cuando verdaderamente partidos anteriores los ha jugado bastante bien. Verdaderamente creo que es un error puntual que va a tener que corregir Diego Noboa, pero de resto en el partido otra vez espectador de lujo. Es que es increíble lo de Diego Noboa. Pero la verdad que también cuando lo llamaron a la acción respondió en algunos remates de larga distancia sobre todo. Si nos vamos a la defensa, Sebastián Valencia y Carlos Sarabia. Mejor Sebastián Valencia que Carlos Sarabia. Carlos Sarabia, creo que nuevamente volvemos a lo mismo. Ofensivamente me gusta mucho más Carlos Sarabia que defensivamente. Defensivamente le ganan constantemente la espalda. Siento que tiene que todavía mejorar eso. Pero ofensivamente creo que es un jugador con bastante proyección, bastante potencial. De hecho, justamente recordemos que uno de sus centros le quedó a Beckham David Castro. Y Beckham David Castro la mandó para miércoles. O sea, verdaderamente podemos estar hablando que Carlos Sarabia tranquilamente podría tener una asistencia, ¿verdad? Así que pues ese le va a hacer. Y Sebastián Valencia es creo que el mejor lateral inclusive de todo el plantel, no solo el lateral de izquierdo, sino de todo el plantel de Millonarios, y lo ha demostrado. Hoy también se va con asistencia. Así que calculemos, también ha metido goles. Verdaderamente que lo de Sebastián Valencia ha sido bastante correcto en Millonarios. Si nos vamos a la línea de 3 centrales, Jorge Arias, Andrés Ginás y Edgar Elizalde. Me sorprendió mucho lo de Edgar Elizalde sabiendo que no venía con ritmo. Si bien claramente ya lo habíamos visto en partidos anteriores, inclusive también contra Atlético Nacional, en donde en gran partido tuvo que jugar Edgar Elizalde. Me sorprende mucho lo diferencial que fue, inclusive metiendo una asistencia. Creo que inclusive hoy, creo que casi que los 3 mejores, bueno, no los 3 mejores, porque pues creo que en cuanto a mejor, creo que fue mejor Andrés Ginás que Edgar Elizalde. Sin embargo, claramente ponernos a pensar que los 3 extranjeros que tenía Millonarios en cancha, los 3 fueron bastante diferenciales. Edgar Elizalde con una asistencia y muy buenos cierres. Rodrigo Ureña con 2 asistencias, siguiendo claramente el dominador de la mitad de la cancha, inclusive con Macalister Silva en cancha. Rodrigo Ureña se hizo cargo de todo el mediocampo de Millonarios, y pues claramente Rodrigo Contreras con el típico gol que siempre mete en todos los partidos, casi que viene siendo uno por partido verdaderamente. Entonces muy bien lo de Edgar Elizalde, y Andrés Ginás, claramente muy buenos cierres, y pues claramente también se va con gol. Calificado como el mejor jugador del partido, para mí no lo sería, para mí es Rodrigo Ureña. Claramente creo que todos estamos de acuerdo en que Rodrigo Ureña es la figura del partido, verdaderamente 2 asistencias, se hizo cargo de todo el mediocampo de Millonarios, inclusive con Macalister Silva y con Mateo García en cancha. Si bien claramente eso no paga claramente el gol de David Macalister Silva y alguno que otro cierre que pudo haber tenido Mateo García, verdaderamente claramente que lo de Rodrigo Ureña es excelso en la mitad del campo de Millonarios. Llegó cuestionado, en algunos partidos se cuestionaba mucho el nivel de Rodrigo Ureña, y yo también lo cuestioné, pero pues claramente ya era esperar a que explotara, y pues claramente ya explotó. El gran partido contra Atlético Nacional, y hoy un muy buen partido también contra Once Caldas, que se va con 2 asistencias. Verdaderamente que muy bien lo del Pitbull del Millonarios. Mateo García se va con amarilla, no lo vi tan bien, pero pues de todas maneras Mateo García ha mostrado ser un buen jugador para Millonarios. Hoy no tuvo su mejor partido, pero pues nuevamente volvemos a lo mismo. Diego Noboa, no voy a matar a un jugador por un mal partido, un partido gris, verdaderamente. Macalister Silva hace gol, verdaderamente que lo de Macalister Silva yo no me lo esperaba. Yo sí había visto a Macalister Silva el semestre pasado, y sí había visto que en lo último, en esa recta muy negra, muy gris de lo que había sido Millonarios en las últimas fechas del campeonato, lo más rescatable había sido David Macalister Silva, la vuelta de David Macalister Silva, que verdaderamente mostraba que todavía tenía con qué jugar y que todavía quería jugar. Y verdaderamente que lo de David Macalister Silva lo ha reafirmado en esta primera parte del semestre de Millonarios. Verdaderamente, si bien claramente ha venido con un tema de lesión, con no tener que jugar, y claramente una expulsión irresponsable, verdaderamente que lo de David Macalister Silva es bastante bueno, sabiendo que ya casi cumple 40 años por la edad que tiene. Claramente que seguramente vamos a ver mucho más a David Macalister Silva salir a estos minutos, al minuto 60, claramente por la condición física, pero verdaderamente bastante bien lo de David Macalister Silva.
Y en cuanto al doble delantero, Rodrigo Contreras y Beckham David Castro, ambos se van con gol, la verdad que por parte bastante bien. Beckham David Castro sigue teniendo que mejorar algunas cosas, la verdad que se come el gol más fácil y hace el más difícil. Es completamente inentendible lo que hace Beckham David Castro, pero pues bueno, ahí lo tienes haciendo goles. Verdaderamente creo que Beckham David Castro ha funcionado más como revulsivo que como titular. Claramente que pues Leonardo Castro no jugó este partido por un tema de creo que venía con una sobrecarga muscular y claramente no se quería arriesgar a Leonardo Castro sabiendo que vienen algunos partidos importantes y sabiendo que en menos de un mes se arranca la Copa Suramericana. Entonces claramente no se quería exigir a Leonardo Castro, más sabiendo, si bien claramente este era un partido importante, verdaderamente que era mejor cuidar a Leonardo Castro. Y obviamente Rodrigo Contreras, el Tucu siendo el Tucu prácticamente, verdaderamente que mi padre, weón. O sea, yo la verdad es que no entiendo de dónde salió Rodrigo Contreras y de dónde salió semejante nivel que tiene este futbolista. Inclusive en el primer tiempo, donde no había tenido un muy buen partido Rodrigo Contreras, había tenido algunos movimientos interesantes, un tacazo que le había metido a Macalister Silva. O sea, había tenido muy buenos movimientos, inclusive teniendo una primera parte gris. Yo creo que eso te marca mucho el excelente jugador y el excelso jugador que es Rodrigo Contreras, verdaderamente. Y finalmente, si nos vamos a los cambios, ya en los cambios, a ver. Verdaderamente que la mayoría fueron más defensivos. Sí, verdaderamente, por ejemplo, el primer cambio salió David Macalister Silva a 62, entró Sebastián El Castillo, un cambio más defensivo, aunque pues claramente Sebastián El Castillo ha demostrado que ofensivamente también tiene mucho que ofrecer. Hoy tuvo un par de remates y algunos también pases interesantes, pero ya el resto más fueron cambios más defensivos, intentar contener Steven Vega, Carlos Darwin Quintero, Danois Banguero y Julián Angulo. Verdaderamente que 3 cambios son más para intentar llevar los lubres del partido un poco más bajos y Julián Angulo ya es en caso de algún contraataque. Julián Angulo que sigue sin encontrar el camino del gol en Millonarios. Ojalá algún día se le dé verdaderamente, porque si Julián Angulo creo que llega a explotar y finalmente llega a tener esos buenos momentos de gol, verdaderamente que creo que puede ser un jugador importante para Millonarios, pero desafortunadamente todavía no lo demuestra, y si no lo demuestra, verdaderamente que sigue siendo creo que la peor contratación de justamente creo que este primer semestre del fútbol colombiano en cuanto a Millonarios, en cuanto a transferencias Millonarios nos referimos, ¿no? Pero pues bueno, creo que en cuanto a justamente Millonarios eso sería todo. Si tienen alguna opinión me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Ya saben, si les gustó denle like, suscríbanse. Soy Gabriel Guerrero y pues bueno, nos estamos viendo en un próximo análisis. Hasta luego.